tal amigos? A través de Deportes a Todo Color estamos en de 2 a 3 preguntas con alumnos y exalumnos del Centro de Capacitación Raúl del Campo Junior con una presentación estelar. Nuestro primer medallista de plata olímpico en la historia de este canal. Carlos Mercenario, ¿cómo estás? Pues mucho gusto de saludarlos, y yo no sabía que era el primer medallista que charla con ustedes. Contento de platicar cosas de deporte, cosas con las personas que se van a dedicar a comunicar, enterar y transmitir todo lo que pasa en el mundo del deporte. Pues de entrada siento una afinidad, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. No eres el primer medallista, ya hablamos con Luz Acosta y con Laura Sánchez, pero las dos son medallistas de bronce. Es el primero que tenemos de plata. Luego llegará alguien también de oro. Bueno, le encontraste la diferencia, Dan, muy bien. Sí, Perfecto. sí. Pues, ¿te parece que empecemos con los temas? Adelante, claro que sí. Con Charlie Ulloa, que te va a preguntar primero. Adelante, Charlie. ¿Qué tal, tocayo? Qué gusto saludarte. Una disculpa que hace rato no pude hacer bien por la movilidad. Estaba resolviendo un asunto, pero bueno, qué gusto poder platicar contigo y un honor con alguien que ganó una medalla de plata en Barcelona 92. Y bueno, empezando, ¿cómo fue tu inicio en el deporte? Bueno, pues mi inicio en el deporte, y espero no extenderme mucho en la respuesta, pero me gustaría contextualizar un poquito. Cada que tengo esta pregunta, pienso que cuando la respuesta sea a un deportista de una reciente generación o de una generación actual, y contestar que fueron a su escuela, a su colegio, a hacer una detección de talentos, y que en base a las habilidades que le vieron, lo escogieron. Creo que hemos encontrado un gran avance. No sé si me explique. Mi inicio fue casual. Yo vivía cerca del Centro Olímpico y empecé a hacer ahí algunas actividades. Yo pensaba que era un deportivo, que era un club. Me metía con mis amigos a jugar hasta que nos enteramos, ya que nos andaban persiguiendo para sacarnos, que no era ningún club ni un deportivo, que era el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Entonces llamaron que había que inscribirse, que había que escoger algún deporte, y curiosamente hice waterpolo ahí por cuestiones meramente fortuitas. Me invitó uno de mis vecinos de ese entonces, y empecé a hacer fútbol americano, después fútbol americano, waterpolo, antes hice fútbol americano por mi casa, por el rumbo por el norte de la ciudad. Y bueno, pues fue casual, porque terminó este equipo de polo acuático y yo quería seguir yendo al Centro Olímpico. Y bueno, alguien me invitó a participar en atletismo, en carrera y caminata, y al final me dijeron: oye, tienes facilidad para la marcha, ¿por qué no solo te dedicas a caminar y dejas de correr? Y un principio decía que cuando algún atleta o deportista le preguntes que cómo inició y conteste que fue por una detección de talentos, pues es que creo que esto debería ser a lo que tienda, ¿no? Esto. Ok, y bueno, ¿cómo fue el cambio? O sea, te comentas el waterpolo, viene el cambio del waterpolo a la marcha. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo sentiste el cambio de entrenamientos? Porque son disciplinas completamente diferentes. Son disciplinas completamente diferentes, y uno es trabajo de equipo, obviamente deporte de equipo y deporte individual. En ese momento, la verdad es que la marcha el atletismo se me hacía un deporte muy tedioso. Yo recuerdo que cuando iba caminando hacia la alberca, me ponía a ver cómo estaban ahí los de atletismo y decía: qué bárbaro, yo estoy entrando a la alberca, hago mi entrenamiento, salgo y siguen dando vueltas. Y recuerdo que en más de una ocasión dije: estos locos dando vueltas y vueltas. Y para sorpresa mía, después yo fui uno de esos locos que estaba dando vueltas y vueltas. Y bueno, ya para finalizar, cuéntanos, ¿cómo fue tu primera competencia como marchista o en el atletismo? Bueno, mi primera competencia fue en un evento que era relevante porque venían de todas partes del mundo. Y se llamaba la Semana Internacional de Marcha. Y en esta semana, aún siendo pruebas de infantil, había de las categorías mayores, abiertas, de todo, pero aún siendo infantil había también internacional. Y a mí me inscribieron en los 3 kilómetros, que era la categoría que me correspondía. Y cuando mis amigos me dijeron: ya estás inscrito, yo no sabía ni que era una inscripción en marcha, ¿no? Entonces empecé ahí,
sin saber nada, me dijeron, tenía poco, ya había entrenado, por supuesto, creo que no llegaba a medio año, poco para ya tener una competencia, y les pregunté, ¿cómo le hago? Y con cierta malicia o con cierta, aplicándome la novatada, me dijeron, tú sal rápido y olvídate, ya eran 3 kilómetros, 7 vueltas y media, y sí salí rápido y al final, en las últimas 2 vueltas ya no aguantaba, quería salirme, pero había un extranjero peleando a codo conmigo. Insisto, aunque eran pruebas infantiles, era un evento internacional y al final me quería salir faltando menos de 2 vueltas y ya no me pude salir porque me sentí motivado y un poco presionado porque empezaron a gritar México, México y fue la primera vez que sentí esa sensación que va representando más a tu país que a tu nombre, ¿no? No sé cómo le hice, aguanté los últimos metros por puro pundonor y solo le gané al venezolano por un segundo. Llegué cayéndome, dándole los brazos a mis compañeros y me querían felicitar, pero yo realmente lo que quería era detenerme de ellos. Y esa fue mi primera competición que me dejó muy marcado. ¿Qué tal, Carlos? Alejandro González te saluda. Es muy importante, ¿no? El hecho de poder representar a tu país y desde muy pequeño estuviste, pues prácticamente demostrando que amabas más a tu bandera que a tus propios logros. ¿Crees que esto se deba a que te lo inculcaron tus padres, el deporte, algún maestro, algún entrenador? Pues fíjate que sí, yo pienso que mis padres, ¿no? Un poco la disciplina, no, quizá no exactamente la disciplina deportiva, pero sí la disciplina de iniciar algo y terminar. También antes de eso había pasado por el fútbol americano. Todo el deporte te enseña disciplina, pero el fútbol americano es muy formativo, son muy estrictos. Yo recuerdo que aquel entonces mi entrenador, al despedirnos de la práctica, decía, nos vemos mañana a tal hora y solo pueden faltar si tienen 40 de calentura o un hueso roto. Por cierto, ahí entendí que 40 de calentura era una temperatura bastante alta. Entonces yo creo que esa disciplina la aprendí un poco también en este deporte conjunto que exigía mucha fuerza, mucha tenacidad. Y bueno, todo el deporte te exige eso. Pero eso, la formación también de mi familia, que siempre me enseñó mi papá, mi mamá, que si empiezas algo, lo termines. Yo creo que eso fue algo que también me marcó. Es algo interesante porque mencionas que tus padres te inculcaron, inicia algo, termínalo, pero a la edad de 19 años llegaste a pensar en el retiro. ¿Qué pasó en ese momento? Fíjate que sí, en ese momento pues estás decidiendo entre tu carrera, tu licenciatura, en qué vas a estar en la universidad o terminando la prepa. Entonces, pues ya no es tan fácil estudiar y entrenar. Y yo recuerdo que empezaba con eso, pero más cuando esto lo pensé, cuando fui a mi primer campeonato mundial, por cierto, fue en Atenas, el primer campeonato mundial de sub-20 de menores de 19, como bien dices, a mis 19 años. Y como ya entrenaba yo con los campeones, con Ernesto Canto, con toda esa generación, con Raúl González, que bueno, estaba en otro equipo, pero con esa generación, yo pensaba que fácilmente me iba a traer el triunfo, la medalla de oro, porque en mi prueba eran 10 kilómetros, entonces dije, si yo entreno con los campeones mundiales de 20, seguro voy a poder ganar los 10 kilómetros. ¿Y cuál? Me dieron una gran lección, fue un acicate tremendo, quedé en séptima posición, ganó un ruso que por cierto a la postre fue campeón olímpico, y ahí me di cuenta que no basta sentirte, ¿no? Es importante sentirte bien, creértela, pero también tienes que tener un método, un trabajo y sobre todo una planeación. En ese entonces, aunque pareciera absurdo, yo no estaba preparándome para 10. Equivoqué la estrategia y me dieron esa sorpresa. Yo dije, me voy a retirar. Si en un año no consigo logros, y también me llamaba la atención la carrera, porque no veía el tema y la dificultad del jueceo. Y como bien dices, a los 19 años pensé retirarme. Pero aguanté y mi sorpresa fue, porque también he de decirlo, fue sorpresa para mí, que a los 20 años gané mi primera Copa del Mundo ya en categoría libre Sí, de 20 años. y esa lección que mencionas, como bien nos acabas de platicar, a los 20 te conviertes en campeón, o sea, ganas una Copa del Mundo y aparte bates un récord, 1 hora, 19 minutos, 24 segundos. Para nosotros, posiblemente Exactamente. en alguna otra actividad,
pueda ser un tiempo regular. En marcha, ¿qué significó este tiempo para ti? Pues es un tiempo que, primero, pues yo nunca pensé que fuera marca mundial. En esa ocasión iban, para caminar, al principio íbamos para caminar 1 hora 18, que hubiera sido igual marca mundial. Se subió un poquito el tiempo y terminamos con una 19:24, como referías. Pues la verdad que estaba pensando más en el triunfo que en el tiempo, fue como una consecuencia. Normalmente en los eventos de una Copa del Mundo, Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos, vas pensando más en conseguir el primer lugar o conseguir una medalla que una marca. Normalmente es como una consecuencia. Fue algo que sumó, pero bueno, yo estaba más contento por haberme coronado campeón de la Copa del Mundo cuando los campeones eran otros mexicanos o los rusos mismos que les ganamos. Pues feliz y sobre todo con una sensación de, por supuesto contento, pero con una sensación de que lo pude lograr, de un autoconvencimiento, ¿no? Carlos, normalmente vemos que en la actualidad el pico de los deportistas está por los 27 años, entre los 27 y 33 años. Tú lo conseguiste muy, muy, muy joven. Cómo eras de joven? O sea, ¿qué tanto evitabas, por ejemplo, las fiestas o estas distracciones que pues todos tenemos a la edad de 20 años, ¿no? Mira, la verdad que no era un gran esfuerzo en ese sentido porque estás tan metido en tu deporte. Yo de pronto en alguna reunión o algo así, tratando de recordar, porque casi no ibas, pero no porque fueras un santo, ¿no? No te estás privando de nada. Casi no ibas porque estabas pensando al otro día en el entrenamiento. Y cuando recordabas los kilómetros que te tocaban, si por casualidad habías pensado remotamente ir a alguna fiesta, alguna reunión, que no es malo, pero solo de acordarte la hora que tenías que despertar y los kilometrajes que tenías que hacer, decías, yo mejor descanso. Y recordando un poco así como anécdota, yo recuerdo que llegué a ir a algunas reuniones y me sentía como inadaptado porque no conocía los lugares que mis amigos de mi edad visitaban. A las 11:12 estaba durmiéndome en la reunión y realmente pues sí, eres un poquito inadaptado, pero tienes que estar pensando que para lograr cosas grandes tienes que comprometerte con tus sueños al 100% y pasa en todos los ámbitos, en la música, en las artes, en todo. Las personas que quieren buscar algún sueño grande, pues están precisamente eso, soñando, pero soñando despiertos, trabajando mucho en su sueño. Mencionabas que practicaste muchas disciplinas antes de aterrizar en la caminata. Y yo te pregunto, ¿quién es tu ídolo o quién fue tu modelo a seguir? Y no solo de caminata, ¿no? De cualquier deporte. Mira, ustedes, chavales, como dicen por ahí, no, a lo mejor no los conocen. No, sí, son estudiosos. En la época, yo le voy a Pittsburgh, en la época donde los acederos de Pittsburgh eran los campeones, la época de Jack Lambert, de Lynn Swann, todo ese equipo De los 70. de los 70, ¿verdad, Dan? Y Sí. bueno, pues Terry Bradshaw, ¿te acuerdas del quarterback de los acederos de Pittsburgh? Pues todos esos eran mis ídolos, incluyendo yo jugué después de ala defensiva, un Jack Lambert que le decían el vampiro, era un liniero. Bueno, pues admiraba mucho a él, me llamaba mucho la atención de la historia de Lynn Swann, que era un profundo, un, este, un hombre que decían en su historia que había estudiado ballet, entonces llegó a haber ocasiones donde lo veías prácticamente haciendo un ballet en el cielo para atrapar el balón. Es entre otros, los tenistas de esa época también, soy muy aficionado como observador del tenis. Bjorn Borg, no sé si ustedes se acuerdan, chavales. Bjorn Borg, un sueco impresionante. Con McEnroe en Wimbledon. McEnroe, ajá, y bueno, ya más reciente, André Agassi, que era así el rebelde del tenis, ¿no? Y los grandes ciclistas también de esa época, ¿no? Y además de la disciplina y además, pues de la mentalidad, quizá, ¿qué es lo que tú rescatas de esos ídolos para llevarlo a cabo en la marcha? Mira, yo lo que rescato como casualmente, exceptuando el tenis, de esos deportes era trabajo de equipo, pues cómo tenían un liderazgo.
O sea, en todo deporte, aún siendo individual, se necesita un liderazgo. Pero en el tema de equipo, yo creo que manifestaban ese liderazgo y ponían el ejemplo con los resultados. No tenían que decirles palabras al 100% y sus compañeros a ver cómo defendían la camiseta sin necesidad de palabra alguna, le transmitían ese liderazgo, les contagiaban ese entusiasmo. Entonces, a mí con lo que me quedaba, y en el tema del tenis, que es un deporte que sigo admirando como observador, la concentración. Para todo deporte necesitas estar muy concentrado, pero en el tema del tenis es sorprendente cómo puedes, incluso a través de la televisión, ver cuando uno de los dos jugadores baja su concentración mental, independientemente de que físicamente muy parejo, como baja concentración mental y concentración, sobre todo del deporte individual. Eso sería lo que te diría. Micrófono, Sebas. Sí, un pequeño error. Carlos, ya nos contaste cómo fue tu inicio, pero yo tengo una pregunta muy clara. La marcha, además de que es un deporte netamente de resistencia, es un deporte sumamente técnico. Y ya lo hemos visto en las tristes desclasificaciones que han sufrido los competidores mexicanos. ¿Cómo fue adaptarte? ¿Cómo es que de verdad te nace el gusto por este deporte? Fíjate que es una muy buena pregunta porque dicho con respeto a la carrera, pero solo como para ponerlo en la mesa, no por minimizar la carrera. En la carrera tú puedes llegar adelante en primer lugar y aunque vayas todo chueco, no te están exigiendo una técnica y acá tienes que hacer un esfuerzo físico importante y además cuidar la técnica. A la postre, pues fue lo que más me retó. Yo sufrí una descalificación muy triste porque fue en un año que había tenido grandes logros y me descalificaron en Roma. Iba en primer lugar, bueno, peleando en primer lugar, era en Roma, iba con un italiano, Mauricio da Milano, un gran campeón. Y bueno, pues sentí lo que era todo tu esfuerzo poco romántico, pero hoy lo veo más como una enseñanza de vida, que el deporte es así, el deporte es como la vida. Hoy tienes un logro y mañana puedes no tenerlo. Y lo que te enseña es que tienes que seguir adelante independientemente del resultado. Me dieron ganas de tirar la toalla, por supuesto, pero seguía la oportunidad, venían los Juegos Olímpicos de Seúl y seguía adelante. Pero fue, sí, algo que me hizo ver, es un deporte técnico y lejos de aprender a quejarte porque luego somos buenos para ello, mejor aprende a desenvolverte en esas circunstancias, ¿no? Si es un deporte técnico, pues trabaja y cuida también la técnica. ¿De qué te va a servir quejarte ya que estés descalificado? Sí. Carlos, ¿cómo fueron tus primeros olímpicos? Mis primeros olímpicos fue una locura, fueron de una locura porque fueron de gran enseñanza. Tenía 21 años y también tuve ahí una gran experiencia, el deporte es un gran maestro, pero recuerdo que en mis primeros olímpicos para la selección nos llevaron a 6 u 8 atletas, me parece que 8 atletas, a una gira que iniciaba en Canadá, después en Europa, obviamente con diferentes competencias, y de ahí iban a seleccionar los 3 mejores de 20 y los 3 mejores de 50. Dicho sea de paso, que se me hacía una manera muy, muy sana, muy, muy justa, ¿no? O sea, no el que ganara un evento, el que tuviera mejores resultados en esos eventos. Pero tenías que dar una marca. Recuerdo que era 1 hora 22:00. Y en el primer evento que fue en Canadá, de toda esa gira, que eran 5 o 6 competencias, en la primera competencia yo decido intentar la marca. Y algunos de mis compañeros me lancé junto con Ernesto Canto, Joel Sánchez, y al final de los 20 kilómetros, los tres hicimos abajo de 1:22, y la sorpresa y el aprendizaje fue que después en toda la gira ninguno de los otros muchachos caminó por abajo de 1 hora 22. La enseñanza ahí fue, si se te va a presentar después. Es decir,
así fue mi calificación a Juegos Olímpicos de Seúl. Ujú. Quedé en 7º lugar. Hoy me doy cuenta que era una buena posición para hacer mis primeros Juegos Olímpicos, pero en un deporte donde esperaban medalla, pues todos se fueron con la descalificación de Ernesto Canto. Las notas, si me dejan decirlo así, se fueron hacia allá y yo regresé satisfecho con mi 7º lugar, pero no se le dio una dimensión que pudiera haber tenido, ¿no? Carlos, después de esos Juegos Olímpicos, en los Centroamericanos y del Caribe, medalla de plata, después en los Panamericanos en Cuba, oro, o sea, tuviste siempre el elite y en la Copa del Mundo, igual, todo este camino te marca hacia Barcelona. ¿Cuáles son tus mejores anécdotas y cómo fue ese primer día en Barcelona? No, ese primer día, déjame, regreso. Ese primer día fue tremendo porque habíamos estado, habíamos estado en una concentración en Sudamérica, en Bolivia, por el tema de la altura, Ujú. pero allá era invierno cuando en Barcelona era verano, entonces hacía frío. Y ese primer día recuerdo que llegué al comedor y me encontré a un profesor que me dijo, oye, pues allá hacía mucho calor. Me estaba destacando las circunstancias tan diferentes y tan adversas. Me dijo, oye, allá en Bolivia donde estaban ustedes hacía frío. Le dije, sí, profesor, pues aquí hace mucho calor. Me dijo, oye, los muchachos de 20 kilómetros que ya compitieron, porque yo iba en 50 kilómetros, están, estuvieron también entrenando ya. Sí, profesor, oye, pues les fue muy mal. Entonces este profe a lo mejor no lo hizo de mala fe, estaba destacando todo lo negativo de haber ido allá y recuerdo que me di cuenta que tienes que estar no solo físicamente bien preparado, también mentalmente, porque eh, decidí, iba a comer con él porque era mexicano y lo vi ahí en el comedor. Y en ese momento decidí, dije, nos vemos, profe, provecho, con permiso. Y me retiré y seguí pensando positivo, haciendo mis cosas. Y esa fue la primera llegada. Pero el punto es que si te agarran en tus 5 minutos de distracción o de debilidad, probablemente te genera la duda y puede ser la diferencia entre ganar o no, estar motivado. Y eso fue, así fue mi primer día llegando al comedor, que te sientes así como liberado después de estar concentrado. Así fue, dándome cuenta que mentalmente hay que estar también preparado. Oye, Carlos, y el tema este del LinkedIn, Era una locura, qué bueno me preguntas eso para resumir. Se tropezaban ellos en la villa, se tropezaban en un vecino, pero entonces ibas ahí en la villa y pues ahí eres igual, ¿no? Entre comillas, y yo en ese momento eran atletas olímpicos. Bueno, sí, todos pues fotos, los perseguían, estaban también, por primera vez del básquetbol fueron jugadores de la NBA, también jugadores de tenis profesional, pues ahí estaban comiendo en la vida a tu lado, ¿no? Casi como iguales. ¿Y con quién te tomaste foto de los de Dream Team y con Agassi o con Rap, con quién? No, con la Argentina, con Sabatini, con Gabriela, Riga también estaba, Agassi no, y de los grandes, ¿quién era de los titulares? Estaba Magic, ¿verdad? Magic. Johnson, sí, con él. Y bueno, pues ahí con otros, más o menos con por ahí tengo algunos recuerdos. No, y eso te sirvió para ya ambientarte en decir, soy en los Juegos Olímpicos y esos son mis Juegos Olímpicos. Serán los de Jordan, serán los de Carmalón, pero son los míos. ¿Cómo te sirvió eso? Fíjate que eso me los encontré fue después y la verdad estás bueno, cuando menos yo, estás en una especie de concentración, pero no teniendo así como que gritando. Si empezaste concentrado, la verdad es que estaba yo, me los encontré después y ya toda, como dicen, miedo sobre hojuelas. Pero el punto que yo antes estaba concentrado y hacía mi ritual o mi rutina cuando me pasaba eso, revisaba todos entonces de checklist, cuando uno está poniendo así de ese checklist, revisar que no me faltara nada y al revisar que había cumplido me daba tranquilidad, me confiaba en el entrenamiento. Y bueno, pues sí te distraes entre comillas, pero pues sí estás en la medida que están ahí los mejores grupos, pero yo estaba así, o sea, metido en lo mío, ¿no? Creo que no puede ser diferente para alguien que aspire a tener un buen resultado. Ya metiéndonos un poco en la competencia, ¿qué significó ser el único mexicano que obtuvo medalla en esa edición? Mira, existe una sana ignorancia o una sana distracción en el sentido de distracción no de que no estés concentrado del grado, sino distracción de que no estás fijando tanto en estos temas. Tú encuentras que regresamos a México y se acercaron algunos periodistas, algunos medios, y no es tan cómodo que sabiendo que no ha habido ninguna medalla, te pregunten, tú sí vas a ganar, o sea, forma, ¿no? Tú sí vas a ganar medalla. Oye, ¿sabes que México no ha ganado ninguna medalla y están esperando un resultado de 50 kilómetros? Tienes que tener esa madurez, mira, yo lo diría así, atleta olímpico que esté preparado para desenvolverse, además de preparado para desenvolverse en ese ambiente, es difícil. No lo sentía tanto antes de la competencia, estaba también en perspectiva, a mi mente, a mi memoria, eventos que motivaron pensamientos. Como digo, yo iba a mi zona feliz, acá, a zona de confort, y a concentrarme.
pero sí, sí existe la razón, había algo de razón. El punto es, y ahora lo entiendo, si quizás antes no le he podido decir, el punto es que sabes la presión, pero hay que saber nada. Y supe gestionar esa presión y fue lo que me permitió competir como yo estaba preparado. Ok, ya un poquito atrás, ¿qué siente el escenario una noche antes de, porque todo lo que contabas, ¿no? De que, bueno, de que te han dicho, no, ¿no pudiste dormir, no pudiste dormir? ¿Cómo fue esa noche antes? No, no, qué buena pregunta. No duermes, si diga lo contrario, está mintiendo. Imagínate. Yo tenía también ahí mis trucos o mis rituales. A diferencia de mis compañeros, es respetar cada quien. Yo cenaba un poco tarde para levantar a las 5 de la mañana, porque os cuenta que generalmente es temprano en el país que sea. Entonces yo cenaba relativamente tarde, digo tarde para ir a competir a un Juegos Olímpicos al día. No sé, tipo 9:30 de la noche, más lo que regresas. Y ese truco lo hacía porque estás muy sensible a las horas de sueño y todo. Y lo que hacía, regresaba de cenar, siempre me iba a cenar con una comida. Y lo repito, salía a buscar un restaurante de comida japonesa en Barcelona, que en ese entonces no era como ahora de lejos. Me tardé y cuando regresé vi a la media delegación de directivos, preocupado pensando que me había ido de vago a no sé dónde. ¿Y qué hice? Pues llegué un poco cansado, que yo hice de manera sorpresa, o sea, es lo que yo hacía tipo 11 de la noche quizá, y cuando llegué, mis compañeros que comparten esa habitación estaban metidos en la cama a las 8 de la noche, pero solo para ser un pollito rostizado, estaban dando vueltas y ver mi mentalización, mi sensación que hacía, y traté de descansar, yo creo que más bien dormí unas horas profundo, muy profundo, pero es muy alerta, estás alerta y le ganas al despertador. Bueno, ya para finalizar esta parte, y en la carrera, ¿no? ¿Qué estás pensando en la carrera? ¿Cómo vas en segundo? La posibilidad de la medalla, ¿cómo mantener la cabeza fría para que no se te gane, no se te vaya, pues, bueno, de la mente? Bueno, que no te ya voy a medalla y bueno, que concentres en eso y parece que varias posibilidades. No, pues vas concentrado. De hecho, una buena competición es un buen manejo mental. Ahora lo puedo decir así. Ahora lo que estudio. Es decir, cuando una tiene una concentración, es una buena concentración y uno mantenerte concentrado, pero también no tan introvertido. O sea, no una cosa que vayas viendo cada minuto del reloj y cómo va el kilómetro. Y no tampoco te concentrar, más que desconcentrar, que vaya viendo el público y así corto, largo, ¿no? Pues es una potente que completamente la distracción. Nunca hasta el último momento iba cansado o iba haciendo un esfuerzo y primero pues terminar la primera parte, los de 5 kilómetros, cuando ahorita llevamos los 3 kilómetros peleando la medalla muy cerca, un alemán que ya había sido medallista en los Olímpicos, una experiencia, lo que a mí me ayudó es que iba pensando en ir hacia frente y hacia mi objetivo, o sea, sí, hacia mi objetivo, y si en un momento dado yo creo que es buena pregunta, si en un momento dado yo hubiera dicho, bueno, me conformo, pues estoy bien, yo creo que hubiera perdido la posibilidad de medalla, porque atrás venía este alemán que a la y tenía los medallas. Y no solo no hubiera tenido plata, a lo mejor hubiera quedado fuera de la medalla. Y estar en aquí y ahora, ¿no? Como cuando tienes un examen y estás preocupado por lo que estudiar, o estás preocupado por lo que pudiste hacer, por lo que pueda pasar, pues al final lo que estamos entrando, el pasado te preocupa, el futuro te estresa, entonces no te deja preocupar. Antes de la carrera, además de la carrera, te sueño en cierto punto, pero ¿tú crees que los primeros que te pusieron el sueño fue Álvaro Sánchez y Jersey Hasler? Sí, Sí, los son los que te avisaron, ¿no? sí, ellos estaban ahí claramente pendientes. Fíjate que si la tiene dificultad para dormir, no está bien, ¿verdad? Pero yo seguro que ellos sí no tuvieron nada. Estoy casi seguro que no pegaron ni el ojo. Y esa parte de apoyo, es muy importante. En varias entrevistas han mencionado que tú en la lista llegas a ver de nuevo una bandera mexicana y por fortuna a tu familia que te estaba apoyando. Pero realmente desde que tú iniciaste la competencia, ¿esperabas ver a tu familia una bandera o una gran sorpresa? Y bueno, sabía que mi familia me estaba apoyando y eso para mí es el valor detrás de la meta. Cuando tienes un logro grande, como en Juegos Olímpicos, y no tienes con quién compartirlo o no tienes el por qué, para mí esos son mis valores. Yo quería llegar al final, tratar de tener el mejor resultado, pero ese significado que yo le daba era por compartirlo con mi familia, por eso me presentó algo impresionante. Para mí es ese valor detrás de la meta. O sea, quieres conseguir un resultado, pero detrás de eso tiene que haber algo, y ese algo para mí era mi familia. Y en algún punto tu familia te llegó a explicar qué sintieron cuando te vieron en el podio, escuchando el himno, qué sentiste tú, cómo fue esos sentimientos. Sí, bueno, mi mamá estaba destrozando las manos una con otra. Ella después me contestó, pero tenía marcadas las uñas en la palma de sus manos, pero también era una alegría, ¿no? Sabía que era una posibilidad, estaba compartiendo eso, y al final, cuando, como tú decías, volví y vi que era mi familia quien tenía una bandera de México, pues eso me motivaba. Por supuesto, también había muchos otros compañeros, mis entrenadores, mis médicos que también se mueven en la área deportiva. Son factores que tú tienes que tener la capacidad de que eso sean motivaciones más que presiones, ¿no? Tienes que tener esa capacidad para manejarlo así. Y ya, Carlos, con la medalla en la mano, ¿cómo lo festejaste y cuál te la creías? ¿Qué hiciste, no? Bueno, recuerdo que, pues obviamente, cuando en la competencia obvio no estás con tu familia, los ves cuando pasan en la rueda o en el estadio, muy bien. Lo recuerdo con alegría, pero con mucho sentimiento, cuando salí del estadio, con un dejo de comodidad, de decir, lo he dicho poco,
poquito inconforme y salgo a mi hermana, mi papá y mi mamá. Era después de la conferencia, el primer momento que lo veía. Y cuando salgo abrazo a mi papá, a mi hermana, veo a mi mamá y dije a todos, yo creo que a competir, ganar medalla para que mi familia se pudiera comer. Y mi mamá, pero sin decirle, ya sabe que no estaba satisfecho. Y me dijo, hijo, ¿cómo estás? Como cualquier mamá, que lugar cansado. Y cuando después de que le dije bien, se dio cuenta que no estaba de todo satisfecho, como todas las mamás, te conoces, me dijo, hijo, acabas de subir un podio olímpico, has dado una medalla a tu país, ¿qué más quieres? Como no seas egoísta. Y ahí se me confundían las lágrimas con el sudor, afortunadamente. Es, ¿me escuchas? Sí, Ese es bien, se me hace muy curioso, ¿no? Que de un séptimo lugar tú te sentías satisfecho, lo dijiste, y en unos Juegos Olímpicos, la única medalla para México, la única medalla que tuvimos en esos Juegos Olímpicos, tú tenías ese sentimiento de, pues, de inconformidad, ¿no? Y, o sea, mi pregunta es aquí, ¿cuándo asimilaste que lo que hiciste fue de verdad extraordinario, ¿no? ¿Y qué te ayudó también en ese aspecto? pues bueno, tu familia, pues, igual en lugar que hubiera llegado seguro hubiera contado con apoyo, eso lo sabemos, y eso es muy importante, pero cuando ves que por tu culpa le das una felicidad a tu familia, y a muchos mexicanos tienen sensaciones que es difícil de vivir, porque sabes que lo que no puede sorprender es que todavía hasta ese momento haya personas que te agradezcan, y todos esos agradecimientos te los haces en el corazón. Pero cuando me di cuenta, cuando fui al Broadcast Center, donde están las televisoras de los diferentes países, obviamente a la televisión mexicana, y me vi a Carlitos Girón, clavadista, medallista de clavados, en paz descanse, por cierto. Mi compadre me dijo, me llamó un pequeño privado, dijo, creo que la transmitiendo con esta televisora. Me dijo, creo que cuando llegues a México van a cambiar algunas cosas. Yo le dije, no, hombre, ¿cómo crees? Yo seguiré siendo el mismo. Dice, no, no eres tú, son los demás. Y bueno, ahora que dices eso, cuando llegué al aeropuerto, bueno, sí, al aeropuerto y vi toda la cantidad de personas que estaban ahí, no podía ni salir del avión, entendí lo que decía Girón. Ahora algunas cosas han cambiado. Entonces, Y en ese aspecto de la familia, Carlos, me gustaría preguntarte cómo llevas, ¿no? Por ejemplo, a tu hijo, que sabemos que estaba buscando un boleto para Tokio, y qué tanto él siente esa presión de tener un papá que ganó una medalla de plata en esa misma disciplina. pues seguramente sí, sí debe ser significativo para él. Hemos hablado que él tiene que escribir su propia historia, tiene que tratar de tomar lo que pueda ser ventaja de lo que yo he vivido, de lo que he pasado, pero todos tienen que sembrar sus propias cosas, todos tienen que sembrar lo que quieren cosechar, y esto de la siembra puede ser un buen ejemplo porque no puedes adelantar los procesos, no puedes querer cosechar cuando no has puesto ni la semilla, o si ya pusiste la semilla, tienes que esperar ese proceso que vaya germinando, que se vaya dando, tienes que ponerla cuando la tierra esté buena, no puedes llegar y cosechar. Entonces él entiende eso, y pues es como cualquier joven, hay cosas que le he enseñado y me dice, papá no me hace tanto caso. Me dice, papá, tenías razón, ya que se lo dijo otra persona. Como a lo mejor ustedes a sus papás, que hasta que se los dice otra persona, dice, ah, tenías razón. Pues tratas de brindar todo el conocimiento, pero él tendrá que escribir su historia. Solo una cosa sí me gusta y me gusta mucho de él, que tiene hambre de triunfo. Y yo creo que eso es muy difícil de inyectárselo o de dárselo a alguien que no lo tiene. Puedes prepararlo, entrenarlo, darle técnica, motivarle, pero que alguien tenga ese deseo de triunfo o esa hambre no es fácil, y a algunos se les da, a algunos no, y yo lo que sí veo es que tienen esa hambre, ese deseo. Carlos, desde prácticamente el 76 con Daniel Bautista, México se vuelve elite, se vuelve potencia en la caminata. Al paso de los años, el deporte ha ido cayendo un poco. ¿A qué crees que se deba esto, que ya no se haya tantas medallas en la caminata? Yo creo que son dos o tres factores. Voy a tratar de ser este, no tan condescendiente con mi deporte. Hubo primero un cambio generacional donde no se pudieron mantener algunos logros. Después también los entrenadores, dos de mis entrenadores, el profesor Hausleber, que ya falleció, y el otro entrenador, José Alvarado, se fue a Guatemala. Cuando él empezó a tener marcas mundiales,
de pronto y vieron que los guatemaltecos estaban dieron cuenta que ya estaba José Alvarado, que había sido el brazo derecho de Jerzy Javier, lo trajeron para acá. Es decir, pienso que cambio generacional, los entrenadores que proliferaron entrenadores, pero también empezó a haber un poco de libertinaje en el sentido de, pues que algún atleta metió a su hermano como entrenador, metió a su esposa como entrenador, metió a su mamá como entrenador. Seguramente sí ha habido casos en la historia del deporte, creo que en México son pocos los serios, que su entrenador era su mamá, que su entrenador era su hermano, o su esposa, o su esposo. Entonces hubo un poco ahí de libertinaje y las autoridades pues hay que decirlo en este caso, por querer apoyar al atleta, le consentían que un atleta lo entrenara su esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Quizá por los sueldos, yo no sé. Es una parte. Pero si tuviera que resumirlo menos, te diría que, y dicho con respeto para ustedes los jóvenes, que hoy quieren todo fast track. Hoy sacas un libro que se llame ¿Cómo obtener el éxito en 2 meses? Y se vende como pan caliente. Y si sacas un libro de cómo obtener el éxito mediante método, trabajo, disciplina, tenacidad, en 10 años, haz tu plan, tus metas y prográmate y tu metodología para triunfar en 10 años, te aseguro que no lo compra nadie. Entonces, la tecnología ayuda muchísimo a que utilizarla, aunque también veo que nos ha orillado o orilla a los jóvenes a pensar que las cosas tienen que ser más rápido y más fácil. Hay que usar la tecnología, pero no hay que dejar de reconocer. Cuando menos en el tema del deporte, no existe ni existirá un método que sin esfuerzo y dedicación dando un resultado. No existe. Les pasa en el caso de la marcha. Carlos, y ahorita que salía a colación tu hijo, ¿crees que la generación de tu hijo va a acabar con esta sequía, por así decirlo? ¿Lo va a hacer mejor? Pues puede ser, o sea, cuando menos yo se lo estoy diciendo. ¿Sabes qué ha pasado en el tema de la marcha? Y creo que se ha dicho un poco. De alguna manera gozan de una fama que tuvo la marcha, de una mejor palabra que fama, de un reconocimiento que Carlos, tuvo la marcha mexicana a nivel internacional. Sí, perdón, es que te nos sí, trabaste un poquito. ¿sí me ¿Podrías escuchan? repetir? Sí, ya te escuchamos bien. Que me decías de esta generación, Sí, que de alguna manera no soy de los que piensa que tienen que sufrir para que haya éxito, pero sí pienso que tienen que esforzarse. Al atleta no le puedes exigir que gane, pero sí le puedes exigir, obligarlo a que gane, pero sí le puedes exigir su mejor esfuerzo si quiere hacerlo serio. Entonces, esta generación, cuando menos, cuando menos tienen que darse cuenta que no basta con calificar. No voy a decir nombres, pero hay atletas que hoy por hoy en la marcha mexicana se conforman con calificar, es decir, por ganar el boleto para representar a México, y una vez que van a la competencia internacional, pues ya se olvidan. Entonces lo resumiría de esta manera. Una cosa es ir a competir y otra cosa es ir a participar. Creo que ahora algunos de los muchachos se han conformado con participar ya una vez que tienen su boleto. Es como si pasas el examen y te tiras a la hamaca. Hay que seguir preparándose, ¿no? sí. Oye, Carlos, y bueno, tú que también eres parte del Comité Olímpico Mexicano, ¿crees que esto pueda ocurrir a alguna otra disciplina como los clavados, como el taekwondo, en la que México en estas últimas décadas ha destacado, que pueda ir a la baja también? Esperemos que no, ellos tienen un trabajo sólido y están en su punto alto, en su momento de éxito, y yo creo que pueden mantenerlo. Lo que sí hay que entender que si quieres mejorar y hacer cambios, si sigues haciendo lo mismo, tendrás los mismos resultados. El ser humano es el único loco que cree
que haciendo el mismo trabajo va a tener resultados diferentes. Es imposible. Para seguir teniendo buenos resultados y diferentes, pues tienes que hacer algo diferente, esforzarte más. Pero yo tengo confianza en que sigan con esa hambre, ¿ves? O sea, eso que te digo de conformarte porque ya vas a Juegos. Bueno, si algún muchacho es su deseo solo participar en Juegos Olímpicos, pues habrá que respetarlo, pero no juegues diciendo que vas a hacer lo mejor por México, por mi país, y ya que tienes tu lugar, te dan tu uniforme, te lo pones hasta para ir al súper, te lo ponen hasta para ir al súper y para la foto, y cuando llega la competencia, pues, ¿dónde está el esfuerzo, no? Ese deseo. Y tú hablabas, Carlos, de planes, de proyectos, de esfuerzo, de dedicación. Todos sabemos que un ciclo olímpico dura 4 años, excepto esta vez, que va a durar 5, ¿no? Por el tema de la pandemia, pues Sí, Tokio será el próximo año. ¿Cómo es que esto cambia la preparación de un atleta? mira, si tienes inteligencia para hacer tu programa o más que inteligencia, una buena planeación, puedes hacer que esto juegue a favor. Por supuesto que ahí hay temas individuales, por ejemplo, quizá pueda ser, y no puedo generalizar ni asegurarlo, quizá pueda ser un reto mayor para los atletas más veteranos, ¿no? Que tienen que mantener todavía, que estaban para en el 2020, en agosto de este año, que ve de ahora a agosto cuánto falta. Estaban preparados para en agosto tener sus mejores resultados, finales de julio, ¿verdad? Tener sus mejores resultados y ahora cambia más de un año. Entonces, es una oportunidad para revisar, ver las áreas de oportunidad, en donde los entrenadores meticulosos seguramente estarán revisando qué parte pueden mejorar y para algunos puede ser que jueguen a ventaja, que juegue a ventaja. Y hay que hacer que esto pase, ¿no? Que te juegue a favor, aunque los atletas internacionales pues seguramente van a hacer lo mismo, ¿no? O sea, se siguen preparando. O ahora me decían que, cuando menos en el caso de marcha, en en septiembre, en octubre, en 4 meses hay competencias en Europa. Entonces, pues ahí viene otra vez el atleta que se tire a la máquina va a hacer. Hay que relajarse mentalmente en el buen sentido, entender que el momento no es agosto, que es 2021, pero tienes que seguir. Cambian las fechas, pero no cambian los objetivos. Alguien que quiera hacerla, ¿no? Y este tema que salió muy en boga de los presupuestos del fondo para los atletas de alto rendimiento, ¿cuál es tu postura al respecto? Yo creo que es algo que tienen que tener más información. El FODEPAR es el mecanismo con el que mediante el cual se dan los recursos al alto rendimiento y a nosotros los medallistas tenemos también ahí una beca. Y bueno, pues creo que hay que revisarlo bien. Los primeros que estamos de acuerdo y a favor de que haya una meticulosa observación, de que revisen bien que llegue a quien tiene que llegar somos nosotros, que hay una eficiencia en eso. Es decir, el deportista, tanto los que ya estamos retirados como los actuales, queremos y quieren que haya una revisión minuciosa. Eso nadie está en contra, pero yo creo, a lo mejor soy muy confiado en ese sentido, yo creo que una vez que entiendan la verdadera necesidad que hay para que esto siga, va a caminar bien. Tengo confianza en que así sea. Finalmente, de mi parte en esta ronda, en Lima se consiguieron los mejores Juegos Panamericanos en la historia de México fuera de México. ¿Eso quiere decir que en Tokio tendremos los mejores Juegos Olímpicos de México fuera de México? Ojalá si fuera, yo creo que ahí tendríamos que hacer Dan, ustedes son profesionales en esto, en los análisis, en la revisión, en la estadística. Yo creo que una respuesta correcta de esto sería, hay que revisar cuáles deportes en Panamericanos no son olímpicos y que dieron varias medallas, sería un primer análisis. Hay que revisar qué deportes en América son de los más fuertes a nivel mundial y eso nos daría un buen parámetro.
Y pongo un ejemplo con mi deporte, con el atletismo. En atletismo te puedes encontrar a los mejores del mundo en el área de América. Estados Unidos, América. Jamaica, América. Ayúdame con otros. Pero Trinidad sí, y pero de, Tobago, de la región. Bahamas. Trinidad y Tobago, Bahamas, todos ellos, pues son de los más fuertes en 100 metros, en 200, principalmente en la velocidad. Entonces, ahí, atención, ahora habrá que revisar en qué pruebas tuvimos medallas, ¿no? En Taekwondo tengo entendido que hay algunos fuertes en América, o sea, comparar, ¿no? El deporte en esto te permite ser objetivo. Primero, quitar los deportes que, obviamente, ¿no? Que son panamericanos, pero no olímpicos, como por ejemplo el racquetball, ¿no? Que no es olímpico, ¿no? O alguno así, ¿no? Sí, inclusive el karate y otros deportes que dieron medallas a México, sí, de acuerdo. Ajá. Y eso nos dará un parámetro mejor. Estoy de acuerdo contigo, pero me Sí. gustó que tú lo mencionaras con esa Sí. autoridad, ¿no? Charlie, adelante. Oye, ya mencionó el tema de los deportistas olímpicos, ¿no? Que, bueno, los deportistas que van a los Juegos Olímpicos. ¿Crees que no tienen los reflectores que merecen en comparación con, no sé, y aquí me voy a atrever con lo que tiene un futbolista que no se sacrifica ni la mitad de lo que se sacrifica un deportista olímpico para prepararse para ir a una justa? Mira, yo creo que todo tiene que tener su justa dimensión. Si es un sacrificio, no me gusta decir sacrificio, si es suena como algo que no quieres hacer, ¿no? Si es un esfuerzo grande el que hace un deportista olímpico y a lo mejor es menos mediático que un futbolista, pero hay que tener también algunas cosas. El fútbol profesional, además de ser un deporte, hay que decirlo, es un negocio y es un negocio también de las televisoras y no solo en México, en el mundo, ¿no? Entonces es un negocio y son deportistas que salen una o tres veces por semana en televisión, un juego del fin de semana, un juego en semana, son deportistas que te salen 2 o 3 veces en televisión jugando, que aparecen en entrevistas y que, bueno, pues también hay otro tipo de mercadotecnia. Cada uno merece su respeto, pero sí es más difícil en el tema olímpico. Los voltean a ver cuando son Juegos Olímpicos o Juegos Centroamericanos, en Juegos Olímpicos, ¿no? Pero hay que entender y uno tiene que respetar y saber que mejor, ¿por qué no pensar mejor que cuando te toque el momento, si me dejan decirlo así, de lucirte, pues te luzca? ¿Quieres lucirte? Pues lúcete cuando hay unos Panamericanos, lúcete cuando hay un Mundial, cuando hay Juegos Olímpicos. Y verás si no te voltean a ver las personas y hasta los futbolistas te reconocen y te felicitan. Ok, y bueno, para finalizar esta ronda de mi parte, otro tema un poquito diferente. ¿Me puedes explicar las diferencias que hay entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano? El Comité Olímpico Mexicano, por decirle de una manera práctica, lo podemos describir como una embajada del COI. El Comité Olímpico Internacional tiene comités olímpicos en todo el mundo y son como sus embajadores del olimpismo. Entonces, el Comité Olímpico es como una embajada del Comité Olímpico Internacional y es también, como lo marca la Carta Olímpica, el responsable de llevar a los atletas mexicanos a los Juegos regionales, centroamericanos, panamericanos y por supuesto olímpicos. Entonces, una manera así sería. Y la CONADE es el órgano rector del deporte nacional. La CONADE es quien recibe los recursos del gobierno federal para hacer deporte, en este caso, a través de los atletas. En este caso, a través de los atletas. A través de las federaciones, corrijo. Que ahí es donde, bueno, pues entran otras polémicas, ¿no? Y retomando un poco el tema del apoyo del Comité Olímpico que tú alguna vez tuviste cuando eras pequeño, en algunas entrevistas mencionas que un profesor te ve que tienes mucho potencial y te pide que hables con tus padres, que te metan a entrenar. ¿Tú crees que esa situación ahorita en la actualidad se pueda dar? Yo pienso que debe haber mucho más facilidad, mucho más cercanía ahora con
con redes sociales. Hoy googleas dónde entrenar marcha y seguro te aparece, ¿no? Por dar un ejemplo, o dónde entrenar tal deporte, y eso ayuda mucho, es más conocido los sitios donde prepararse. Hay que hacer una diferencia que yo creo que vale la pena que ustedes lo tengan claro. El Comité Olímpico, como les decía, es como la embajada del COI, del Comité Olímpico Internacional. En el caso de México, donde están las instalaciones del Comité Olímpico, está también las instalaciones del centro son las oficinas del Comité Olímpico donde llevan toda esta parte, y el CEDOM es el centro olímpico, son las instalaciones. En algunos o en otros países el comité es una oficina y no tiene ningún área deportiva. Entonces esa es la diferencia. El centro, el CEDOM, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, hoy por hoy el recurso que recibía era por parte de la Comisión Nacional del Deporte, de la CONADE. Entonces él necesita de la Comisión Nacional del Deporte, y bueno, ahora ha acudido un poco a la iniciativa privada. Pero sí seguramente sí pueden tener acceso a él. Ahora tú que estás dentro del comité, ¿has visto, has notado alguna diferencia del apoyo que tenían antes al apoyo que le están brindando ahorita? ¿Cómo es esa evolución de apoyo al joven que quiere destacar en juegos y que sueña con algunos Juegos Olímpicos? Pues depende de qué deporte. Sí, hoy tiene la necesidad de la carencia del Comité Olímpico del recurso de la CONADE. No ha tenido, como a lo mejor hubiera necesitado, hubiera querido el comité, el apoyo, pero bueno, ese es un poquito un tema más administrativo. Siento yo que es más accesible llegar a Juegos Olímpicos, llegar al Comité Olímpico a entrenar, al CEDOM, que a lo mejor que antes, ¿no? Yo siento que hay un poco más apertura en cuestión del acceso, en cuestión del cómo enterarte dónde es. Antes era difícil saber dónde te entrenabas, ¿no? Así es, muchachos. Carlos, entonces para ti, ya los políticos han dicho que a pesar de que quiten este fideicomiso, el FODEPAR, van a seguir apoyando a los atletas. Para ti, ¿por qué sería un error quitar el FODEPAR? Pues porque es un fondo que ya se fundó en el 2000. Interesante, en principio ya no siguió, y apoyo del gobierno federal, y lo administraba el gobierno federal, pero todo seguirá. Yo tengo confianza en que va a seguir este fideicomiso. Hay un caso similar, el fideicomiso del cine, Fidecine, algo así se llama, cuando dijeron porque esto dijeron todos los fideicomisos, cuando dijeron que iba a desaparecer, muy rápido salieron a su defensa pues los grandes de estos temas, ¿no? González Sí. Iñárritu, y ayúdenme ustedes, pues conocen más que yo Gael creo. García Bernal, Guillermo del Toro, Del sí. Toro, Gael, pues salieron en su defensa, y una vez que explicaron lo importante que pues ya se parece que por lo pronto se paró. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el senador Ricardo Monreal, que ustedes saben que primero pasa cualquier propuesta de ley a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja, y luego tiene que ser aprobada por el Senado, a la Cámara Alta. Entonces, este senador entendió bien, tiene acercamiento también le estamos dando información, pues no son adivinos, ¿verdad? Yo tengo confianza en que una vez que lo revisen, todo va a caminar, y además, pues estoy seguro que de todos modos todo va a seguir, ¿eh? Y por último, la principal virtud y el mayor defecto de los atletas mexicanos o en específico de los marchistas mexicanos. Principal virtud, bueno, pues que había un espíritu de combatividad, y que había también mucha responsabilidad de representar a tu país. Era un gran compromiso
compromiso, mucha responsabilidad, pero un sentido de pertenencia muy grande. Esa era una de las grandes virtudes. Y ahora yo creo que, pues ya lo dije, los grandes defectos, diría dos en uno. Pues primero que tienes que creer en ti, que tienen que creer en ellos, y segundo, pues que no hay método rápido y fácil. Carlos, ahora un nombre propio para saber qué te genera. Ana Gabriela Guevara. ¿Qué te está pareciendo su gestión en la CONADE? Ella es ex deportista y ex atleta olímpica igual que tú. ¿Qué te está pareciendo su trabajo? Pues yo creo que les va a sorprender mi respuesta, creo. Ahorita, ahí me dicen, por favor, si les sorprende. Sí. Yo creo que los mexicanos, déjenme hacerles una pregunta yo a ustedes. Me dicen si les sorprende o no mi respuesta. Yo creo que los mexicanos somos campeones del mundo en criticar a otro mexicano. No puedes Ok, tapar el sol con un dedo, también hay que decirlo. Y si ella ha tenido algunas irregularidades o alguna situación adversa que tenga que aclararlo, yo creo que lo tiene que hacer, pero siento que es mucho lo que se ha dicho y a lo mejor alguna cosa en concreta no lo sé yo con seguridad, no me atrevería a asegurarlo ni a negarlo ni a confirmarlo, pero yo creo que tenemos que apoyarnos entre los mexicanos, somos los primeros en estar criticando. Si tu vecino empieza a mejorar, espero piensen que me desvío con la respuesta. Si tu vecino le ves un coche nuevo que empieza a destacar y mejorar su casa, dices, no, este ya de andar en el narcotráfico. Si lo ves triunfando mal, no, quién sabe qué ande metido. O sea, esto lo digo como ejemplo de que en general a veces el mexicano somos buenos para criticar. Entonces, en el caso de Ana, sigo viendo como una gran campeona, me quedo con eso. Nosotros tenemos la facultad de poner el foco y la atención en lo que queramos. En el caso de ella, yo pongo la atención en los grandes logros que tuvo. Yo recuerdo haber visto en persona. Yo estaba en el estadio de Sydney cuando se ciñó la medalla de plata en los 400 metros. La vi también en el Mundial. Alguien me puede decir, bueno, pues estamos hablando de su gestión como directiva. Yo creo que hay que dar la oportunidad que haga su trabajo y si verdaderamente tiene que entregar cuentas en algo, pues lo tendrá que hacer. Ahí sí, no hay medias tintas, ¿no? Tienes que cumplir lo que es ley, cuestiones administrativas, porque ya no es una cuestión personal. Entonces, cerraría diciendo, me quedo con la gran campeona que es, y si hay algo, pues hay que decirlo en su momento, y por lo pronto, pues esperar que todo salga bien, y hasta que no haya alguna cuestión real, pues verdaderamente decirlo, ¿no? ok. Y Carlos, también ya te lo mencionaba Dan al principio, tuvimos el gusto también de platicar con Luz Acosta y ella nos comentaba que para la repartición de las plazas olímpicas es una situación bastante curiosa con la tripartita. Ajá. Entonces, ¿qué se tiene que cambiar del deporte mexicano en los escritorios? Ya para terminar. Mira, no vayan a creer que tapo el con un dedo, pero me gusta ser positivo, enfocarme en lo bueno. Susa Costa es una mujer que sus solos logros y su ejemplo de vida, pues mis respetos, es Sí. como mujer, como campeona, como atleta, lo agrego, merece todo mi respeto y si quieres poner de superación y de éxito, puedes decir a ella. Pero a mí me gusta ser un poquitín tratar de ser más positivo y yo pienso así de esta manera. El atleta debe ganarse su lugar en la pista, en la duela, en la cancha, en el estadio. Por supuesto, hay reglas, hay que cumplir, pero el atleta que está pensando que fueron injustos, que seguramente hay casos, seguramente sí, pero yo creo que el atleta debe de concentrarse en su preparación, en su trabajo y en su entrenamiento. Yo contestaría con una pregunta. ¿Cuándo han visto un atleta que gane, un campeón, y que se queje de los directivos? Nunca.
Pues sí, Raro, pocas ¿no? veces. Pocas veces, Carlos. Pocas, muy Oye, pocas. pues Rara vez, seguro, a lo mejor le busco. sí, probablemente Jordan se quejaba de los directivos cuando ganaban en el 98, entonces así. Pero sí hay pocas veces que eso ocurre. Lo que quiero decir, por Sí, supuesto que lo entiendo, es que, ¿por qué no nos enfocamos en lo positivo? Seguramente hay cosas que mejorar y los campeones pues se vuelven líderes y las estrellas como Jordan y ellos, pues su voz tiene un peso y un comentario puede ayudar a que mejoren total. cosas. Pero siento que el punto, y ojalá que ustedes, no pretendo influir en su forma de que aprendan esta hermosa profesión, dan respeto a cómo los llevas. Pero creo que en uno está también dar ese enfoque, ¿no? Sí, sí permitir que el deportista que se está entrevistando, que se está, con el que se está trabajando, pues por supuesto de sus comentarios, pero en uno está también darle este toque, ¿no? Positivo. Deportes es alegría, deportes sinónimo de Sí. esfuerzo, sinónimo de superación. ¿Por qué no tratar de quedarnos con esa parte? Sí, totalmente. Y quedándonos con esa parte, justamente es que te quiero pedir un último favor para cerrar esta entrevista. ¿Qué te parecieron Héctor, Charlie, Sebastián, Alejandro, yo? ¿Qué te gustó de la entrevista? ¿Qué rescatas tú de la entrevista? Pues muy frescos, muy cómodos, eh, casi rayando en lo muy ligeros, pero eso lo veo bastante bien. Algunos eh, más se percibía más su emoción, tú sabes que aunque estemos por este medio, pues te ves y todo se percibe su emoción, pero en general lo sentí bastante bien, sí tenían preparadas sus preguntas, hicieron la tarea, algunos dieron marcas, eso es interesante. El entrevistado se siente cómodo cuando estás hablando con alguien que se puso a enterarse cuando menos. No me pasó una vez, me pasó varias veces y también se entiende que llegaron periodistas a entrevistar y te decían, oye, pues yo no soy de deporte, fíjate que yo estaba en, no sé, dime algo, Dan, en Espectáculos. sociales, en espectáculos, y hoy me mandaron a deporte. ¿Tú qué prueba haces? Y dices, yo, no, bueno, ya, y pero entonces eso habla de un respeto para el entrevistado, que estén enterados, que estén preparados, que vieron la trayectoria, mi trayectoria, y siempre les va a dar buen resultado. Y ponerle también siempre su estilo. El estar documentado, pero siempre ponerle tu chispa, tu estilo, tu forma de ser, que se manifieste también en una entrevista, ayuda, creo yo. No, Pero muchísimas muy bien gracias. De todos. verdad, Carlos, para todos nosotros es un placer y es un honor. Sebastián usa mucho esta frase y se la voy a robar de los superhombres que son ustedes, porque es la realidad. O sea, no contamos ni centenas de medallistas olímpicos mexicanos, es realidad eso y la verdad es que es un honor y es un privilegio para todos nosotros que algunos de esas decenas de medallistas hablen con nosotros y lo agradecemos muchísimo. Sí. Pues felicidades, Dan, por formar estos jóvenes con profesionalismo, con seriedad y decirles que ya me siento como viejito, no son consejos, son compartirles con gusto, decirles que en nosotros está, en cada persona está, en darle el tamaño a tu profesión. Una vez llegué precisamente a la Cámara de Diputados y me encontré un compañero corredor que le decíamos la máquina. Chaparrito, corría 1500, imagínense, le decíamos la máquina. Y me dio mucho gusto que ya en otra faceta de su vida tenía un cargo con uno de los diputados que lleva la, de, la carrera más. Me da mucho gusto que te den tu lugar. Me dice, no, Carlos, con respeto, pero me dijo, no, Carlos, no te equivoques. Ellos no me dan mi lugar me lo doy yo. Entonces, eso les digo a ustedes. La Muchas profesión, gracias. el respeto,
y el lugar se lo tienen que dar ustedes. La seriedad con que vean su profesión, con que toman su profesión, es como los van a tratar. Pues muchísimas gracias, Carlos. Y es la primera de muchas, seguro mías menos, pero de ellos muchas más. Bueno, así sea y felicidades a todos, que les sirva mucho y que se queden con cosas buenas. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima, Dan. Gracias. Saludos a todos, chao. Hasta luego. Bye.